Interesante debate que finalmente se ha abierto como consecuencia de esa propuesta de Mariano Rajoy, que quería también introducir algún argumento nuevo, Guillermo. Sí, el argumento nuevo es el siguiente. Primero, desde mi punto de vista, ya hay una perversión en el lenguaje de decir que gobiernen la lista más votada, porque estoy diciendo que eso conculca la Constitución, porque gobiernan todos. Este es el problema. Entonces, se está confundiendo también la representación con luego el juego de roles. Porque evidentemente ahí es donde chirría también parte del modelo, por lo que antes explicaba. Es decir, si realmente en el juego de roles todos están en el pleno y luego hay uno es alcalde con esas competencias tan, digamos, tan reforzadas, más luego ese entorno ejecutivo que son los mismos, viene precisamente el problema en la toma de decisiones, no ya de esas llamadas competencias atribuidas al Pleno, sino en qué debe de realmente asumir, repito, qué competencia debe asumir desde el punto de vista, digamos, ejecutivo, digamos, ese alcalde. Y voy a poner, por terminar, de todos estos casos de corrupción local, el porcentaje mayor, ¿dónde está? ¿En concejales o en alcaldes? Será por algo. ¿Tendrá que ver que existe un facilitador institucional, como decimos, para que se den ese tipo de prácticas en virtud de las competencias que tiene? ¿Pero en dónde está? Porque yo no lo tengo muy claro. ¿Dónde está? Alcaldes y concejales de urbanismo. No solo, ¿eh? A veces lo que puede suceder es que el alcalde esté blindado por los concejales o protegido por los concejales. Por eso digo que estoy hablando en términos estadísticos en cuanto a proporción. Claro. A ver, Pilar e despois Roberto, que estaba pendiente tamén. Sí, a prosa do presidente do goberno español moi rica non é. Entón, eu reproduzo exactamente o que dixo, que goberne a lista máis votada. Podemos brincar, podemos facer unha escenificación teatral de lista, goberna, que che toca, que goberne a lista máis votada. Vamos ver, iso supónse, o que no sistema actual, que se corresponde, é dicir, co alcalde ou a alcaldesa correspondente. Daríase a situación, por exemplo, de unha minoría de goberno enfrentada, lóxicamente, a unha maioría desposuída da alcaldía, desposuída dese goberno, que bloquease absolutamente unha por unha todas as decisións desa lista máis votada. Bueno, a ver, tal e como foi proposta ou enunciada, é un absoluto absurdo. Outra cousa sería unha modificación en profundidade que pasaría, e eu comentaba agora nestes momentos de descanso, e non é unha non o digo como unha butade en absoluto, polo menos aplicado a Galiza. É unha opinión persoal miña, personalísima, que é porque ten que haber concellos. É dicir, os concellos son unha institución aproximadamente da mesma data das provincias, de 1833, 1836, sí, do século XIX, do Estado liberal español, e moi ben podería haber, sen problema de ningún tipo, como hai case 100 anos dicían os primeiros nacionalistas galegos, un poder galego, e un poder galego naturalmente despois localizado ou diversificado capilarmente en todo o país. Pero, en fin, en todo caso, unha reforma... Roberto, para ir rematando xa con este asunto, que temos moita cousa en na insisto xenda. en que en las dos primeras ideas que exponía antes, que el debate me parece un debate muy interesante, que yo creo que hay que abrir, y que es absolutamente inoportuno en estos momentos. Es decir, es un debate que el partido plantea por ¿Oportuno o oportunista? No, claro, es decir, es inoportuno en el sentido que tú lo planteas en tu propio beneficio, y claro, lo decía muy bien ¿cómo se llama? Rubalcaba, al que echarán de menos una persona, el PP y el PSOE, que es capaz de expresar una idea con cierta claridad y un número limitado de palabras, ¿no? Es decir, que no se pueden cambiar las reglas de juego cuando estamos a punto de empezar la partida. Esto no se puede hacer, esto no es serio, ¿no? Bien, dicho eso, el problema es un problema de fondo real. Es decir, que es un problema de fondo real, y diré dos cosas nada más. La primera, nos podríamos encontrar con el criterio parlamentario estricto con una situación como la italiana. Y lo explico en un minuto. En Italia empieza gobernando después de la Segunda Guerra Mundial la democracia cristiana, con los primeros gobiernos de Alcide de Gasperi. La democracia cristiana va perdiendo poder, y para que esto no gobernase el Partido Comunista, que era el primer partido de la oposición, aquello que los italianos llamaban la convencio excludendo, el acuerdo de excluir al Partido Comunista,
a medida que la democracia cristiana va perdiendo poder, se van anudando pequeños partidos en un sistema muy proporcional a la democracia cristiana, al gobierno, hasta acabar en un sistema de 5 partidos, lo que se llamaba allí el pentapartito, ¿no? El pentapartido. Bien, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que ya no llega conjuntar 5 partidos. Y los pequeños partidos dicen, no, es que yo no quiero simplemente un ministerio, yo quiero la presidencia del Consejo de Ministros. Y hay un momento en el que la democracia cristiana, para poder seguir controlando el poder, tiene que ceder la presidencia del Consejo. El primer presidente de la democracia cristiana que va en Italia después de la Segunda Guerra Mundial es Giovanni Spadolini, del Partido Republicano, un hombre por lo demás muy serio, en fin, que fue, yo creo que un gran primer ministro, que tenía su partido el 2% de los votos, y con el 2% era presidente. Bien, esto es una perversión absoluta de la democracia, una absoluta perversión. Es el parlamentarismo puesto al servicio de la perversión democrática. Pero tú, con los pronósticos que hay en relación con lo que pueda pasar con el cuerpo electoral español en los próximos tiempos, ¿crees que se podría llegar a producir Claro, yo creo que se circunstancias? podrían llegar a producir circunstancias. Es decir, una cosa es el formato que hemos tenido, un formato en el que pierde el gobierno, el que está a 1 de la mayoría absoluta, o a 2 o a 3, incluso el que está a 1 de la mayoría absoluta, y gobiernan en su lugar pactos de 2, llegado al momento de 3, esto en el que hay uno muy grande y uno relativamente más pequeño, los pactos PSOE-PC en las elecciones del 79 y sucesivas, y los pactos en Galicia, bloque-PSOE, y otra cosa radicalmente distinta es que el gobierno se le arrebate al que está a 1 de la mayoría absoluta por 5 partidos, el mayor de los cuales suma 5 diputados, 5 concejales de 21. Es muy distinto, insisto. Ponía el ejemplo de Italia porque diríamos que la mecánica parlamentaria puede llevar a una perversión del sistema democrático, que es lo que acaba ocurriendo en Italia. Y diré solamente, para hacer de abogado del diablo, cuando ya he dicho que esto está hecho a favor del PP con toda claridad y que este no es el debate que hay que tener hoy, es decir, que no se puede hacer ahora la reforma, que sería un disparate, yo creo que hay que debatirlo, que hay que discutirlo, pero no se puede hacer la reforma, los mismos que sostienen que la lista más votada no tiene por qué gobernar, están absolutamente convencidos de que entre los que están en la oposición, al que le toca ser alcalde es a la lista más votada. Es decir, que el criterio que se emplea es el de la lista más votada. Es decir, 7, 3 y 2, ¿quién es el que le corresponde a la alcaldía? No siempre fue así. No siempre fue así, pero en general sí. En general sí. Hay unha excepción moi notable, que foi o primeiro alcalde democrático da cidade de Coruña no 79. Sí, que foi da Unidade A lista Galega. máis votada de esquerda foi o PSOE, pero gobernou Domingo Merino, que era de Unidade Galega con 5... Pero a lo que voy pero bueno, é unha excepción. Tú con lo que voy, que estamos de acuerdo seguro, es a que el mismo sistema que se impugna para esto, decir, hombre, no tiene por qué gobernar la lista más votada, se emplea luego entre los que estamos en la oposición, desde luego el más votado, no hay duda ninguna. Es decir, que si yo tengo 7 y usted tiene 6, y nadie admitiría, o sea, el Partido Socialista o el BNG o el que fuera, o el Partido Popular si estuviera en la oposición, admitiría, hombre, es que usted tiene 8, yo tengo 4 y la alcaldía es para mí. No, esto no sería... Bueno, vamos a ir acabando con este asunto ya. Es una cosa muy breve porque es muy importante en esto. Estamos hablando como que la gente se vuelve loca y puede con un sistema hacer una locura. Si la gente se vuelve loca, no hay sistema que lo arregle. No, esto es verdad. Y por tanto, claro, es que esto es muy importante porque nosotros estamos llegando a situaciones en las que en un gobierno de 25 concejales que gobierne el que tiene 2. Bueno, esa es una locura de enfoque de la situación, que si eso se plantea con cualquier sistema electoral no hay nada que hacer. Y por tanto lo primero que hay que pedir es decir, hay que depender un poco de que los partidos sepan manejar el sistema y tengan hay casos, y no quiero que me falle la memoria, pero creo recordar que en Ourense llegó a ser alcalde una persona que el único concejal que tenía era él. Era él, ¿no? Hay casos. Bueno, pero es que en Italia, son minoritarios, pero era el gobierno del país, era el gobierno de la efectivamente, República, el que tenía el 2%. Claro. Yo cuento siempre, brevísimamente, estaba yo en Italia viviendo en esa época, a un individuo que se llamaba Renato Altísimo, que era hasta el nombre, una cosa fantástica como el de La venganza de Don Mendo, Renato divino, asesino peregrino de mi paz y mi sosiego. ¿Y cuánto medía? Estaba el tal Renato Altísimo, que era hijo del líder del Partido Liberal, y el tal Renato Altísimo lo veías en la televisión explicando si lo que quería hacer y lo que no quería hacer, y tenía el 1,5%, pero con el 1,5% tenía el 4 o 5 ministros. Y de aquellos polvos viene Berlusconi. Claro, de esos polvos viene Berlusconi y viene Beppe Grillo. Exactamente. Sí, vamos a ver, Guillermo, acabamos con tu intervención. Sí. Quería puntualizar una cuestión. Vamos a ver. La representación no da poder. Es que la representación no da poder. ¿Por qué? Porque cuando analizamos un parlamento fragmentado y calculamos sus índices de poder, da la casualidad que un grupo parlamentario con 2 diputados puede tener el mismo poder que 18. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el valor coalicional
es el que da realmente el poder. Que llama No, la capacidad de chantaje. Claro, efectivamente. O sea, por lo tanto, es decir, eso es una cuestión a tener en cuenta. Y luego la cuestión que sí te quería decir es que el sistema o forma de gobierno local actual, desde mi punto de vista, ha generado que la mitad de los concejales de este país que hayan ido pasando por cada mandato local se habrán sentido muy frustrados porque se han estado en esos ayuntamientos a título de inventario y por lo tanto sin ninguna capacidad de hacer nada, precisamente por aquello de la mayoría, sea absoluta o sea de coalición. Guillermo, díselo a los diputados. Igual. A los diputados nacionales. No, ya, por eso Díselo a digo. los diputados nacionales. Pero lo digo porque en la política local, siempre que se dice cercana al ciudadano, etcétera, claro, se supone que los vecinos que se toman la molestia, digo los vecinos, ya no voy a hablar de otras ciudades que parece que están más profesionalizados. Hablo de los vecinos que tienen una voluntad de servicio público en su comunidad local. Ahí es donde yo voy. Y eso me parece muy importante, de que precisamente por este juego institucional, esos vecinos que acceden a una representación no puedan desempeñar de esta manera, repito, ese servicio a su comunidad local. Ya para terminar te pido mucha brevedad, Guillermo. ¿Cuál sería personal y familiar de eso que dices? ¿Cuál sería el ejemplo que a ti más te gusta de representación municipal o local? Del mundo, digo. El sistema que te parece que funciona de una forma más adecuada. No es que ya funcione. A mí uno que me gusta, que lo tengo por aquí apuntado, lo tengo que decir, sería un modelo colectivo, donde evidentemente el órgano ejecutivo es un órgano ejecutivo formado por comisiones entre concejales e incluso con altos funcionarios. Por lo tanto, quiere decir que el poder no es monocrático, sino que está repartido entre todo el Consejo y donde todos toman decisiones y todos forman parte de la codecisión. Porque no hay que olvidar que estamos ante instituciones político-administrativas, no estamos ante ni de estos monstruos, por decirlo de una manera, ni parlamentarios, ni ejecutivos. ¿Hay algún sitio en el que se funciona así? Esa es la pregunta. Por supuesto, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. Bueno, pues con esos ejemplos nos quedamos. El Benelux. Guillermo Márquez, muchísimas gracias por iluminarnos con respecto a esta polémica que parece que tiene algo de ocurrencia, por lo que acabamos de escuchar, sobre todo por la falta de concreción y la imposibilidad de que se lleve a cabo con los plazos que tenemos encima. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, ya para liberarnos de la publicidad, y tenemos todavía muchos asuntos, incluido lo que tiene que ver con José Luis Baltar, esa tercera jornada, de ese juicio, pero también esa última propuesta que ha salido de la Asamblea Nacional Catalana y que tiene que ver con la conformación de un ejército propio en Cataluña. Enseguida volvemos. Quien he contratado he sido yo, y eso es lo que dicen los jefes de servicio. Contrato yo porque me lo dice la ordenanza, que soy yo el que tengo la facultad de contratar. Pero la ordenanza también dice que hay que publicitar. Sí, efectivamente, en eso estamos de acuerdo, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿entendido? No tiene que ver una cosa con la otra.